Hola, Sofía y Mireia. Conectamos con vosotras desde Radio Pere, el estudio de radio del Instituto Pere Boil, y esperamos que recibáis bien la señal. Hoy tenemos el placer de tener con nosotras a Teresa Meana, una docente y filóloga de la lengua castellana que un día decidió ponerse las gafas violetas, como ella dice, y a partir de ese momento se convirtió en una activista feminista, especializándose expresamente en el lenguaje inclusivo. Hola, Teresa. Lo primero, Hola. darte las gracias por acceder a ofrecernos esta entrevista y a promover en la manera en la que lo haces el feminismo, ya que al final es una cosa que nos beneficia a todas las mujeres. Teresa ha recibido diversos premios y el pasado 2018 ha sido reconocida como hija adoptiva de la ciudad de Valencia. Hoy se encuentra en nuestro instituto para impartir una charla al profesorado y alumnado del centro, para ayudarnos a entender la realidad desde una perspectiva igualitaria e inclusiva. ¿Cómo entiendes tú el término lenguaje inclusivo? Bueno, primero quería decir que yo soy feminista mucho antes de ser profesora, ¿eh? Yo soy feminista creo que de siempre, pero desde luego desde vuestra edad totalmente. Quiero decir, cuando yo entré en la facultad con 18 años, que era el año 70, y aquí había una dictadura, me imagino que os suena, ¿verdad? Pues yo ahí me metí en el feminismo. Bueno, la discriminación era impresionante, era facilísimo darte cuenta que no podías ni sacar el carnet de conducir si no te firmaba tu padre o tu marido, ¿no? Ni abrir una cuenta en el banco, el código era era tremendo. A partir de ahí yo me metí en el ámbito feminista en todos los aspectos, como todas las feministas, que afectan a la situación de las mujeres. En la universidad estudié filología y luego sí que hice oposiciones y fui profesora de instituto muchos años, de castellano. También estuve en otras cosas porque viví 7 años en América Latina y tal. Entonces, ya estando de profesora de castellano, pero no porque me apasione la lengua, que sí me gusta, sino porque era la conciencia que tuvimos tarde, porque hasta principios de los 80 no nos dimos cuenta, las feministas, de que la lengua es o la herramienta imprescindible, el instrumento para cambiar esta sociedad, para caminar hacia esa que queremos todas, ¿verdad? O el obstáculo, que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y por eso es tan importante nombrar a todas. ¿Qué entiendo yo por lenguaje? Yo lo llamo no sexista, bueno, no importa, llamémoslo como sea. Entiendo un lenguaje que nombra, porque la realidad, la diferencia sexual ya está dada en el mundo. Lo que tiene que hacer el lenguaje es nombrarla, puesto que existe, ¿no? Si todo el rato oímos masculinos, nada más, los estudiantes, los profesores, los alumnos, los valencianos, los médicos, los campesinos, los franceses, los italianos, solo vemos hombres. Entonces, en nuestra mente se forman solamente seres de sexo masculino. Yo no sé quién inventó la rueda, igual el hombre inventó la rueda, pero sé que es una mentira histórica que el hombre inventó la agricultura, ¿no? Todo el mundo sabe que las mujeres se quedaban quietas, ¿verdad?, con la prole, algunas cazaban, pocas, pero bueno, y ellas inventaron la agricultura. ¿Cómo no va a ser importante que todos los inventos, que todos los quehaceres, que todo lo que tiene que ver con la botánica, con la agricultura, con la jardinería, con la horticultura, se deben a las mujeres? Lo otro es falsear la realidad, es impartir una historia falsa, como en los centros educativos impartimos una literatura mentirosa, una física mentirosa, una pintura, una música, es decir, la mitad. Ocultando una parte muy importante. Ocultando la mitad. Fíjate, luego a quien no se le reconocen logros culturales, no se le reconoce luego valor social, ¿no? Por eso, si las mujeres no existimos en la lengua, pues no existimos. Que se nos invisibiliza un poco, ¿no? Invisibiliza totalmente. Detrás de esos masculinos se nos invisibiliza. Yo qué sé, imagínate una exposición que se llama Las edades del hombre, ¿no? Que quieren hablar de la evolución de la humanidad en esa exposición, entonces nos están invisibilizando, ¿no? Que no quieren, pues entonces nos están excluyendo. Es que son las dos opciones, al no ser nombradas, o estar invisibles o estar excluidas. Por eso los dos fenómenos más tremendos del lenguaje sexista no son los únicos, pero los más. Uno es la invisibilidad, el silencio, el que no estemos, y el otro es el trato ese de menosprecio, como si fuésemos de segunda, ¿no? Ese tipo de expresiones tan increíbles, ¿no? Yo que sé, no solamente de los refranes y las frases hechas, pero eso de, yo que sé, el coche de papá y la aspiradora de mamá, mira, y eso tan gracioso que dicen los hombres, que dicen, ya te saco yo la basura, que dices tú, será mía la basura, Entonces hay un trato, una consideración, pero lo más importante creo que es la invisibilidad. Mira, cuando no se nos ve en el discurso, no aparecíamos ni muertas,
el libro ese de Miguel Lorente, el forense, que se titula Mi marido me pega lo normal, es que él como forense dice que una vez una mujer le dijo, no, si mi marido me pega lo normal, pero esta vez se pasó. ¿Qué quiere decir me pega lo normal? Que todo estaba debajo del agua, que nada se veía. Es decir, que bueno, me pega el domingo de la que pierde el Valencia. Estaba aceptado en esa época, sí, claro. Todo bajo el agua, no se veía nada. Ahora se ve la punta del iceberg. Queda mucho bajo el agua, pero se ve, ¿no? Entonces, si en el discurso no apareces, ni muerta se nos veía. Si en el discurso apareces de manera subordinada, que es la otra parte, la no de la invisibilidad, pues entonces ganaremos menos en los convenios, en fin, todas esas cosas. Bueno, como tú has dicho, desde que naciste casi eras feminista. Yo creo que sí. Pero en cuanto a tomar conciencia de lo exclusivo que es nuestro lenguaje, ¿alguien te habló de ello o tú misma por ti te diste cuenta? Pues yo creo que empezamos, insisto, fijaros, desde los 70... Sí, no éramos muy conscientes en los años 70, cuando yo empecé en el movimiento feminista, ¿no? En el 75. Creo que a principios de los 80 lo empezamos a hablar. Hay textos que se refieren a la opresión dentro de la lengua, ¿no? De otros colectivos, de otros grupos, a la manera de lo que es el lenguaje político y tal. Pero yo creo que nos empezamos a dar cuenta en pequeños grupos, como todo en el movimiento feminista, y empezaron a salir las primeras instrucciones, las primeras guías para un uso no sexista del idioma, ¿no? La primera que yo veo muy importante fue en Madrid, del equipo Nombra, que fueron las primeras que marcaron, bueno, cosas que hoy en día hemos superado, porque hoy hay muchísimas estrategias, ¿no? Pero a principios de los 80 empezábamos con O, A, ¿no? Barra, coma, guión, paréntesis, esas maneras de hablar que luego son complicadas, pero que hoy en día tenemos multitud de estrategias en las que se puede hacer fenomenal, ¿no? Nombrar. Sí. Como tú bien has dicho, la lengua está en pleno movimiento y debería de ser flexible en cuanto a transformaciones y cambios. Por lo tanto, ¿qué crees que es lo que impide que nuestra lengua, en este caso el castellano, avance al mismo tiempo que lo hace nuestra sociedad? Pues lo que lo impide, desde luego, no tiene que ver con la lengua. Siempre que se discuten cuestiones que tienen que ver con el sexo, con la construcción cultural del género, mujeres, y con la lengua, nunca se habla de la lengua. Mirad, la lengua no tiene ningún problema. Las lenguas son amplias, son generosas, son dúctiles, son maleables. La lengua está viva y cuando cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla. Si es que es así. La primera vez que se llegó a la Luna no había palabra, como nunca habían ido, no iban a aterrizar en la Luna. Pues se inventó alunizar, ¿verdad? La primera vez que hubo que poner nombre a una enfermedad que hasta entonces no se conocía, pues con las siglas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se creó la palabra SIDA. Imaginaros en la informática, la de palabras que hace un año no sabíamos y que sabemos ahora, ¿no? Entonces la lengua, ¿cómo iba a haber la palabra notaria? Si las mujeres teníamos prohibido por ley, hasta 1969, que yo ya tenía 17 años y todavía vivo, o sea que no es la Edad Media, pues decía la convocatoria de oposiciones, requisitos, ser español, licenciado en Derecho y varón. Si no podía haber realidad, ¿cómo iba a haber palabra? Pero ahora que son más del 40% del cuerpo notarial, ahora ¿cómo no va a haber palabra? ¿No? Que antes hay gente que dice, no, yo lo digo en femenino, yo digo el arquitecto, y tú dices la niño, la amigo, la alumno, no dices la alumna, la niña, la amiga, la arquitecta, la abogada, la fontanera. La lengua no tiene problema, no tiene. Pero hay una resistencia que es ideológica. Los obstáculos nunca se apoyan en argumentos lingüísticos. Las trabas son siempre ideológicas. Es decir, se trata de sexismo. Sí. Otra cosa que a todos nos han inculcado es que lo que pone en la Real Academia de la Lengua Española es lo correcto y que todo lo que no recoja este ejemplar es erróneo. ¿No piensas que es contradictorio que en cualquier país donde conviven culturas, religiones o etnias esta mentalidad debería erradicarse y los que tienen el control de esta situación deberían adoptar una mentalidad mucho más abierta y capaz de adaptarse a nuevas generaciones? Bueno, veréis, yo carezco de respeto por la Real Academia, la verdad. No lo tiene. No sé por qué tengo que respetar a un club de señores enfurruñados que están todo el día enfadadísimos y se tiran a comprar a la farmacia Valium porque una dijo portavoza que parece que es el fin del mundo. No lo entiendo. Mirad, el inglés no tiene academia. Nunca la tuvo. No le pasa nada al inglés. Hoy no le pasa nada. Hoy, una academia que le negó un sillón nada menos que a María Moliner, a Emilia Pardo Bazán, que hoy en día por cada sillón que ocupa una mujer hay 6,7 que ocupan hombres, ¿no? Yo, para empezar, la academia es la que crea el diccionario y el diccionario, lo siento, no refleja la lengua.
refleja el poder de quien hace diccionarios, ¿verdad? Entonces, para la academia, la verdad, lo siento, es así, la idea que tengo, pero hay palabras que están aceptadas y la gente tampoco las dice. A mí me dicen mucho eso de, pero eso que tú dices es correcto, está admitido, ¿no? Bueno, cuando yo daba clase la última vez en tercero de la ESO, el libro de castellano de tercero de la ESO, en los ejemplos de formación del género gramatical, ponía león, leona, médico, médica. Es decir, médica está absolutamente aceptada. No otras, digo médica. Oye, pues hay gente bien intencionada que dice la doctora, porque le parece que médica no es correcta. Para empezar, todas son correctas, todas. El problema es que a veces nos resultan extrañas porque son nuevas. Por ejemplo, ¿por qué es correcta andaluza y no va a ser jueza? Andaluz, andaluza. Aprendiz, aprendiza. Juez, jueza. ¿No es lógico? Oye, profesor, profesora, que está bien. Llega Angela Merkel a Madrid y el libro de estilo del país dice que se tiene que decir la canciller, que cancillera es incorrecto. O sea, para profesora vale y para cancillera no acaban las dos en R. Nunca se habla de lengua, tal cual. Dependienta, fijaros. Dependiente parece una palabra en castellano invariable, como adjetivo. Es muy dependiente, es muy independiente, ¿verdad? Como adverbio, independientemente. Las mujeres invadieron el comercio, se creó dependienta, ¿verdad? Fulanita es dependienta en el Corte Inglés. ¿A que no pasa nada? Bueno, presidenta fue, bueno. Para dependienta vale, para asistenta vale, claro, pero para presidenta... Claro, cuando ya son puestos más asociados a la profesión. Uno de los puntos es ese. Por eso os digo que no tiene que ver con la lengua, que los obstáculos no son lingüísticos, son ideológicos. La sociedad al final. Pues sí, porque además hay otro argumento que me gustaría decir. Mirad, como la sociedad es clasista, como la sociedad es racista, como la sociedad es sexista, pues la lengua lo es. Bueno, pues vamos a esperar que cambie la sociedad y cambiará la lengua. Bueno, pues si esperamos, nunca va a cambiar la realidad, porque hay que incidir paralelamente en la realidad y en la lengua, porque además la misma lengua arrastra y me hace ir a modificar la realidad. O sea que es muy importante incidir a la vez. Mira, las asociaciones, lo que se llamaban asociaciones de padres, que solo iban las madres, ¿verdad? Pues ahora se llaman de madres y padres y van muchos padres, ¿sí? Es que es verdad, es que es la misma lengua. Mira, si yo decía en clase, imaginaros, los trovadores, también había trovadoras, ¿no? O decía el romanticismo, también había autoras románticas. Bueno, yo no puedo decir nada más porque a mí en la facultad nadie me lo enseñó. Entonces tengo que ir a los estudios de las feministas y es la misma lengua la que me hace buscar a las trovadoras, buscar a las autoras románticas. ¿Conoces algún país en el que su lengua oficial tenga un uso del lenguaje inclusivo y lleve la delantera en cuanto a hacer este tipo de cambios? No. A ver, el patriarcado es universal, ¿no? Con lo cual todas las lenguas de la tierra son sexistas, todas. Son 6.000, ¿verdad? 6.000 y pico, todas. Es verdad que hay más avances, porque las feministas empezaron antes con el tema del inglés, ¿no? En el inglés. No porque sea menos sexista, porque ya sabéis que el inglés no tiene ese problema del castellano, del valencià, de O, A, O, sí. A. Entonces, si yo digo children, nadie sabe si son niños o niñas. Si yo digo my friend, nadie sabe si es mi amigo o mi amiga. Ay, las palabras marcadas en man, imaginaros. No. Milman, lechero. Mailman, cartero. Barman, cameraman, que ahora ya vas a Londres y pone bar person, bar attendant, ¿no? Es decir, todas las lenguas lo son. Yo creo que, por ejemplo, con respecto a la autoridad, por ejemplo, aquí estamos mejor que en Francia. Igual que antes os decía, el inglés no tiene academia. Bueno, pues la francesa todavía es peor que la nuestra. Se llaman a sí mismos los inmortales. Y no creo que hubiera en una sola ciudad de este estado, en Valencia, en Barcelona, en Bilbao, en Madrid, una ciudad que se llame, como en París, Plaza de los Derechos del Hombre. Aquí siempre se llamaría de los derechos humanos, porque hemos avanzado más. Allí se llama y allí se dice Madame le Ministre, o sea, señora ministro. O sea, todavía están peor. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué medidas crees que se pueden tomar para conseguir que una sociedad entera cambie algo que nos han inculcado desde siempre, como es el lenguaje en este caso? Bueno, medidas concretas a nivel del lenguaje oficial, desde luego debería estar cambiado ya.
A nivel del lenguaje personal y coloquial, pues cada persona puede hablar como quiera, ¿no? Yo cada vez que doy estas charlas pienso, pues al salir, la gente que quiera puede continuar hablando como quiera, ¿no? Porque no le puedes... Pero por lo menos el uso será consciente, sabrá que está utilizando ese lenguaje. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho con todas las demás cuestiones, veréis. Cuando las feministas, entonces las sufragistas luchaban por el voto, ¿no? Que las consideraban aquellas locas, ¿eh? Cuando lucharon por el derecho a la educación, que es un siglo, que es un suspiro en la historia, que Concepción Arenal estudió Derecho vestida de hombre, con capa y sombrero, porque lo teníamos prohibido. Si un siglo no es nada en la historia. ¿Qué hace desde los años 70, cuando nosotras exigíamos el derecho a una sexualidad libre, a una maternidad libre, lo que nosotras hicimos en los 70? Pues igual, otro tema igual. Hay que concienciar, hay que insistir la importancia que tiene el tema. Yo intento contagiar la pasión que me provoca el tema. Hay que convencer, para que poco a poco se vaya cambiando. Algún día, entonces, nuestra vetusta llamada academia lo acabará aceptando. Pero primero... Por el uso. Eso es. Con el tema de la Real Academia, ¿has podido hablar en alguna ocasión con algún integrante de esta o os han puesto en contacto contigo para debatir sobre el lenguaje no sexista y la posibilidad de que sea adoptado por la Academia? Hemos tenido mucho contacto en redes, mucho. Yo escribí mucha carta abierta a Javier Marías porque... Javier Marías en concreto veta todas las cartas que se mandan al país, no mía, de todas, porque ahora ya pasamos, pero hubo una época que le contestaban, sí. Entonces, él sabe, y han cambiado algunas cosas, han cambiado cosas. Por ejemplo, hay dos mujeres importantísimas de las cuales yo comunico mucho, porque yo comunico mucho, pero de lo que muchas hacen, y una es Mercedes Bengoechea, que es la decana de la Facultad de Filología de Alcalá de Henares, y otra es Eulalia Lledó, una mujer fantástica, profesora de instituto también, ya jubilada, y ellas hicieron una revisión del diccionario de la Academia. De las 80 y pico mil, 90.000 palabras que tiene el castellano en el diccionario, revisaron 27.000, con todas las acepciones, con todos los ejemplos. Quiero decir, es un trabajo ingente, y algunas cosas se consiguieron, la mayoría está en un cajón, pero imaginaros huérfano, huérfana, hasta la revisión de junio del 2017, tú lo buscabas, lo puedes buscar y flipas. Ahora ya no está, pero junio del 2017 fue el final, cuando estaba piercing y todo. Mirad lo que decía. Y lo peor es que es tal cual, huérfano, huérfana. A quien se le han muerto el padre y la madre, o solo uno de los dos, preferiblemente el padre. Ya se cambió. Eras mucho más huérfana si se murió tu padre, ¿dónde vas a parar? Mucho más. Eso estaba hasta el 2017. Entonces, hay muchas cosas. Verdulero, hombre que vende verduras. Verdulera, mujer ordinaria, grosera, vulgar. Está cambiado. Ahora pone persona que vende verduras y la segunda, persona ordinaria, grosera, vulgar. Pero falta, ni os imagináis, podría estar hablando una hora de todo lo que falta. De ejemplos, exagerado. Pero que hay cosas que se van consiguiendo, sí. El obstáculo peor va a ser siempre el del masculino supuestamente genérico, el del pseudogenérico masculino, ¿no? Porque genéricos reales tenemos muchos en castellano, sin problema. Y no nos importa la marca gramatical. Yo puedo ser del vecindario y del profesorado. No soy de los vecinos ni de los profesores, soy de las vecinas. También soy del electorado, de la gente, de las personas, del pueblo valenciano, de la ciudadanía. Las víctimas fueron 7, pues también es genérico. Hay muchos genéricos reales y abstractos. En vez de los redactores del periódico, la redacción del periódico. Y desviaciones de tipo semántico. En vez de los valencianos, la renta per cápita de los valencianos es, la renta per cápita en Valencia es, miles de posibilidades. Solo hay que querer. Solo hay que creerse lo importante que es. Imaginaros de la frase en la prehistoria, el hombre vivía en cuevas. En un taller me sacaron 13 soluciones. Mirad, la humanidad vivía en cuevas, los seres humanos, la gente, las personas, las poblaciones, los hombres y mujeres, las mujeres y los hombres. Vivíamos en cuevas, se vivía en cuevas, vivían en cuevas. Todo para no decir el hombre, porque lo siento, el hombre no refleja a la humanidad. Después de haber residido en algunas ciudades de Sudamérica y de España, ¿cuáles son las diferencias más notables entre los dos países en cuanto a la situación de la mujer? Bueno, hay diferencias sobre todo a nivel de que aquí tenemos leyes, afortunadamente, que allí aún no se han conseguido, ¿no?
Hay muchos países donde el aborto está terriblemente criminalizado, pero terriblemente, a 30 años de cárcel las mujeres. Aquí se han conseguido muchas cosas a base de muchas luchas. Si nos vamos al tema del lenguaje, pues fijaros, en algunas cosas, como el lenguaje es tan rico allí, tan creativo, tan oral, yo la primera vez en mi vida que oí, este año nos asesinaron a varias lideresas, que fue en Colombia. Yo nunca había oído la palabra lideresa. Allí no tuvieron ningún problema en hacer presidenta, ningún problema. Pero dicen otras cosas que aquí ya no decimos. Hablando una mujer dice, porque uno mismo piensa, y aquí ya nunca diríamos eso. Hay distintas variables. Claro, respecto diferente. a la situación, pues depende. Nosotras en el feminismo de aquí aprendimos y trajimos muchísimo del feminismo de América Latina. El 25 de noviembre, el día salió de allí, ¿no? Tantas cosas. Pero es verdad que hay países, bueno, concretamente tengo en la cabeza ahora mismo a Nicaragua, a El Salvador, a Honduras, donde hay mujeres condenadas a más de 30 años de cárcel, incluso por un aborto espontáneo, ¿no? O sea, es realmente terrorífico la situación. Como cuando yo vivía aquí, pues a vuestra edad, durante la dictadura, mujeres en la cárcel por adulterio, un delito que solo las mujeres podían cometer en este país, y mujeres en la cárcel por aborto, ¿no? Delitos que solo las mujeres podían cometer. La huelga. Como ya sabemos, el próximo 8 de marzo está convocada la huelga feminista. ¿Y tú crees realmente que a través de esta huelga se puede llegar a conseguir un progreso en los derechos de la mujer? Lo creo totalmente. Me parece fundamental que me hayáis hecho esta pregunta, porque no hay nada más importante que ahora el Sweet 10 de Revuelta Feminista, concretamente en Valencia es del 1 al 8. Cada uno de los días lo dedicamos a un tema. Sí. Me parece que la huelga del año pasado fue un éxito, pero que este año lo tiene que ser más. Daros cuenta que es una huelga que rompe los esquemas de lo que se entiende por una huelga general, porque no es una huelga laboral solo. Lo que gritamos en las manis, queremos empleo, trabajo nos sobra, ¿no? Efectivamente, huelga de empleo es... Pero también es una huelga de cuidados, eso que recae exclusivamente en las mujeres, una huelga de consumo, porque nos importa el sostenimiento de la vida y lo que estamos haciendo con nuestro planeta, y es una huelga educativa. Entonces, son 4 ejes y además es una huelga de 24 horas y es una huelga en la que llamamos a las mujeres, porque el lema del año pasado, que sigue válido, si les dones parem satura el món, es que queremos que se vea ese hueco que queda cuando las mujeres no lo hacen. ¿Crees que deberían también asistir hombres? A la huelga no, creo que los hombres tienen muchísimo que hacer ese día. Me gustaría verlos en las puertas de las guarderías, de los centros de salud, de los centros de día, recogiendo a las personas mayores, haciendo todo eso que las mujeres no hacen. El año pasado fue fundamental, por ejemplo, el papel de las periodistas, ¿no? Los programas de televisión, recordaréis, o de radio. Nos está saliendo mal porque falta la jefa de redacción, porque falta la maquilladora, porque falta la rotulista, ¿no? Salían todos haciéndolo como podían porque faltaba ese pilar, esa manera de poner el foco, visibilizar. Claro, si todo el mundo para, se para el mundo, pero lo que queremos decir es si paran las mujeres. Por eso tenemos un manifiesto enorme de todo lo que los hombres pueden hacer ese día. El año pasado hubo hombres que nos llamaron y donaron el sueldo de un día para que otras mujeres pudieran hacer huelga, porque es verdad que hay gente que no puede hacer huelga. Tenemos varios casos en Valencia que para que una compañera pudiera hacer huelga, ¿no? Él dio su dinero, la gente que pueda, todo esto en distintas condiciones. Pero es muy importante que en los centros educativos salga este tema. Muy, muy importante que salga este tema. Es muy importante la huelga, es muy importante la manifestación. Como siempre, claro, estábamos acostumbradas a manifestaciones grandes en Valencia, pero lo del año pasado eso ya es el desborde. Y este año tenemos un eje muy importante también, que es el eje del antirracismo, ¿no? Como decía Angela Davis, no basta con no ser racista en este mundo, hay que ser antirracista. Entonces, el feminismo es anticapitalista y es antirracista. Entonces, por eso queremos implicar a todas las mujeres, a las migradas. Mirad, vamos a hacer a la hora de comer el día 8 de marzo, como estamos todo el día de piquetes, todo el día en la calle, desde las 8 hasta la mani, vamos a hacer una comida delante del CIE de Valencia, porque uno de los temas es hablar de la ley de extranjería, de la denuncia que sufren, porque daros cuenta que en el CIE las mujeres y los hombres están en una cárcel sin haber cometido ningún delito, ni uno, solo por no tener los papeles que se supone que tienes que tener y que encima es imposible conseguir. Entonces, eso es uno de los ejes que también hay este año, ¿no? Sí, que ya no solo intenta
defender los derechos de las mujeres, sino que al final también tiene una visión global de todos los derechos. Claro, es que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Claro. Y ahora ya no se podrá contemplar nunca una huelga general si no contempla todo ese trabajo que hacen en exclusiva las mujeres, ese trabajo que no cuenta, ese trabajo que no contabiliza y que son muchísimas horas, ¿no? Que son lo que las mujeres realizan cada día. Claro. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, así que muchas gracias, Teresa, por acompañarnos, por darnos tu visión del mundo actual. Y ahora nos va a dar también una charla en nuestro instituto. Sofía y Mireia, devolvemos la conexión al estudio central de Radio Manises. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Encantada.